Es hora de ponernos al día con nuestros derechos. Por la vivienda digna, la recuperación justa y la justicia social, les damos la bienvenida a su programa Tus Derechos al Día. Bueno, regresamos una vez más acá a Tus Derechos al Día, este espacio auspiciado por Ayuda Legal Puerto Rico, con la idea de que tengamos conversaciones más intencionales sobre distintos temas legales. Hablábamos cuando estábamos tratando de sacar esta introducción, ¿verdad? Que hoy nos ha costado un poquito de trabajo, de proceso. Hablábamos de lo importante que es tener un espacio como Tus Derechos al Día, que es esta grabación que hacemos de 30 minutos una vez a la semana, para hablar de manera más intencional de temas legales, de temas de política pública que nos están ocupando, y hacerlo con más calma, ¿verdad? Sin la prisa con la que a veces estamos reaccionando a las propuestas legislativas, o hablando de propuestas legislativas nosotras, o hablando de temas que tienen que ver con las cosas que pasan en un país de desplazamiento, las cosas que pasan en un país donde los derechos fundamentales a veces son como lo último en la lista de prioridades. Y qué bueno poder tener este espacio. Quiero empezar, ¿verdad? No me presenté, yo soy Ariadna, soy la directora ejecutiva y fundadora de la organización, agradeciendo a la gente que se ha estado suscribiendo en el canal de YouTube, que es una cosa, ¿verdad? Un proyecto nuevo que estamos, ¿verdad? Por así decir, ahora iniciando de manera intencional. A la gente que nos está escuchando a través de Spotify y otras plataformas, y que nos dejan comentarios y que nos dejan saber que pues les gustan las conversaciones, y pues vamos a seguir teniéndolas. Así que, compañeras, qué bueno estar con ustedes dos, y claro que sí, con Elian iré también aquí. Así que, pero Elian me ofrece el celular, pero no me lo da. Aquí es una situación bastante compleja para él. Hay que aprender a soltar también, ¿eh? Pero sí, el instinto está ahí. Yo soy Verónica, del programa de Recuperación Justa. Y regresando realmente a lo que importa, pienso que a veces las noticias salen, pero en un ciclo de noticias de 24 horas, en un momento donde la conversación pública realmente es sobre lo que está pasando ahora mismo, hay muchas cosas que se quedan sobre el tintero, y después ni nos enteramos cuál es la resolución. Claro, sin contar, ¿verdad?, de algunos esfuerzos muy valiosos de darle seguimiento a las noticias, pero estos espacios también nos dan la oportunidad de rescatar esas discusiones, ver dónde estamos y ver qué podríamos hacer, sin que se haya quedado simplemente porque no es el tema que está de moda de momento. Y de momento temas, Elian está muy enojado con los temas de moda, y de momento temas que parecerían ser los temas como del momento, ¿no? Son temas que de momento se convierten sexy. Pienso, por ejemplo, en uno de los temas con el cual queremos empezar hablando hoy, que es el tema de los estorbos públicos. Toda esta controversia que salió sobre las compañías que alegadamente están manejando de manera irregular, por decirlo así, el tema de los estorbos públicos, y de momento los temas pasan de moda. Pero los problemas sociales, ¿verdad?, no pasan de moda. La necesidad de vivienda no pasa de moda. La urgencia de atender el tema de los estorbos públicos tampoco pasa de moda. Las propiedades en desuso, y la importancia de momento que existan espacios para rescatar esa conversación, pero más aún rescatarla no solamente haciendo críticas o hablando de, pues claro que es importante que la gente tenga casa, claro que es importante que las propiedades no sigan abandonadas sin más, pero hacerlo sobre una base quizás de un análisis de propuestas también, Gloria. Sí, ¿verdad? Saludos a todos los que nos escuchan y nos ven. Mi nombre es Gloria y yo soy abogada del proyecto de apoderamiento legal, y en efecto sí es importante tener estas conversaciones y este ratito, ¿verdad?, de nosotras poder discutir sobre estos derechos, porque como decíamos, en el día a día que tenemos, ¿verdad?, las conversaciones y los trabajos de acompañamiento de personas directas, ¿verdad?, de acompañamiento directo a personas que están necesitando apoyo en temas de vivienda, también tenemos que reflexionar sobre lo grande, ¿verdad? No solamente en lo micro, sino también lo macro. Y hacer una mirada, ese contraste de mirada, que no se nos pierda en el día a día de los trabajos, ¿verdad? Y muchas de las cosas que nosotros estamos trabajando y las que estamos viendo, ¿verdad?, que las personas están padeciendo y sufriendo y viviendo en el día a día, son las peleas con los estorbos públicos y la forma en que se ha ido manejando, ¿verdad?, este proceso, esta gran intención que quizás tuvieron unos grupos de alcaldes para poder atender este problema tan serio dentro de sus municipios, y cómo eso se desvirtuó, ¿verdad? Cómo ese proceso fue súper atropellado y llevamos ya terminó lucrando a sectores particulares y terminó convirtiéndose en un negocio, ¿verdad? Y era un señalamiento que hace tiempo se venía haciendo, Gloria. Claro, y que definitivamente un poco estamos todavía en la espera a ver qué pasó con eso, qué pasó con esos referidos que se habían hecho en su momento, y ¿qué ha sucedido y cómo está ahora mismo el estatus de los estorbos públicos en nuestro país? Y quizás entonces empezar por el principio, ¿verdad? Cuando hablamos de estorbos públicos, yo sé que la gente
cuando pues se monta en el carro por la mañana y sale de su casa, o quizás cuando sale a la marquesina de su casa, o quizás cuando llega al lugar donde estudia, mira alrededor y ve todas estas propiedades vacías, estas propiedades abandonadas, estos lugares, ¿verdad?, que a veces están más o menos deteriorados, y cuando pensamos en estorbos públicos es fácil que la gente piensa que todo lugar abandonado es un estorbo público. No necesariamente es así, pero antes de llegar ahí, quizás mencionar que claro que Puerto Rico tiene un problema grave de propiedades en desuso. Los datos, no estoy hablando solamente de estructuras de vivienda, estoy hablando de estructuras en general, dicen que sobrepasan las 450,000 estructuras abandonadas. Y en el caso de viviendas que podrían llegar a las 300,000. Y hay muchas razones para que una vivienda, una estructura pueda estar abandonada. Problemas de herencia, la propiedad literalmente cayó en desuso, pues nadie la pudo alquilar, nadie la pudo adquirir, el banco la ejecutó y más nadie después se quedó ahí a pérdida. Pero a veces da el caso en que se convierte en estorbos públicos, y quizás para empezar a entender todo esto que está pasando con los estorbos públicos, empezar a distinguir lo que es de lo que no necesariamente es, y de las veces en que se ha querido hacer que una propiedad es un estorbo público con un interés político particular para desmantelar una organización comunitaria o para promover, ¿verdad?, un negocio o un kiosco, como vamos a ver en estos casos. Sí, para empezar, yo creo que un estorbo realmente lo que implica es eso, que causa una molestia en Claro. alguien, en una comunidad. De hecho, bajo la vieja ley de estorbos públicos, el proceso empezaba con que 5 vecinos fueran al municipio a decir, esta propiedad está causando un problema en nuestra comunidad. Era un interés comunitario, principalmente. Pero realmente un estorbo, según está definido ahora en el Código Municipal, que es lo que antes era la Ley de Municipios Autónomos, es cualquier propiedad que no esté en condiciones aptas. Si no tiene agua y luz, puede ser un estorbo. Si no le dan el mantenimiento adecuado, puede ser un estorbo. Si está deshabitada, pero no necesariamente puede ser considerada un estorbo. Y cuando hablamos de que está deshabitada, eso es bien importante, ¿verdad? Porque a veces hemos visto intentos de hacer declaraciones de estorbos públicos sobre propiedades que están ocupadas, ¿verdad? Y eso crea, ¿verdad?, otra madeja de problemas totales. Y puede estar ocupada, ¿verdad?, por muchísimas, ¿verdad?, personas, y que no parezca que no está en las condiciones adecuadas, tal vez simplemente porque esa persona no tiene la capacidad física o económica de darle un mantenimiento adecuado a su propiedad, y lo que necesita es apoyo para poder hacerlo. También lo hemos visto de manera viciosa. Yo personalmente vi designaciones y he visto designaciones de estorbos públicos en casas de líderes comunitarios, porque el alcalde tenía un proceso de desalojo en esa comunidad. Si no podía expropiarlo por un lado, pues trataba de declarar su casa estorbo público y de hacerlo por el otro, ¿no? O de sacarlos por el otro lado. Claro, cuando tú piensas si hay algún defecto en la casa, tal vez lo habría, pero uno piensa, oye, si necesito un permiso para reparar mi casa y es el municipio el que me lo da y el municipio no me lo quiere dar, pues entonces, ¿cómo declara mi casa un estorbo público? ¿Cuál es más allá del rol que está ocupando? Y eso es importante porque acabamos de levantar una bandera roja, ¿verdad?, de ese rol de los municipios, antes incluso de empezar a hablar de las compañías. Pero entonces, quizás para recapitular, cuando hablamos de ese estorbo público, estamos hablando de un tema de seguridad pública, ¿no? Un tema de convivencia, un tema de seguridad, porque el estorbo público se convierte en un problema, ¿verdad?, de animales, se puede convertir en un problema de seguridad, en un problema de hospitalillo, en un problema de muchas razones, ¿verdad?, que hacen que una comunidad se sienta o que esté literalmente insegura. Pero hablamos entonces de que cuando existe una política para eliminar estorbos públicos, no es una política para eliminar comunidades, no es una política para sustituir visitantes, pero tampoco es una política con ánimo de lucro. Correcto. Lo que nosotros queremos y lo que se buscaría, ¿verdad?, y lo que quiere la ley es que podamos resolver un problema de salud pública, un problema que puede afectar a la comunidad en términos, ¿verdad?, de, como mencionabas, que haya ratas, que haya palomas, que haya cosas que puedan enfermar la gente, ¿verdad?, o que puedan representar un riesgo de seguridad. La realidad es que esto no está siendo así. Estos asuntos de estorbos públicos, aunque tienen ese ideal muy loable, en lo que se ha convertido verdaderamente es en un negocio. Y hablemos de la privatización, Gloria, entonces. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando y cómo es que se está manejando la realidad? Pues bueno, ciertas compañías lo que hacen es que sirven de, ellos se hacen llamar entidades colaboradoras con el municipio y se encargan de identificar estos supuestos estorbos públicos, hacer un inventario de los estorbos públicos y conseguir compradores para estos estorbos públicos. Entonces estas compañías le piden unas cantidades, unos ciertos miles de dólares, que no es poca cosa, 25, 40, hasta 90 y hasta más dinero a las personas que están interesadas en los estorbos públicos para
comenzar el proceso de expropiación, eventualmente expropiar la propiedad y la persona entonces adquiere ese estorbo público. Y pudiéramos decir, eso está muy bueno, pero la realidad es, ¿verdad?, que cuando se hace ese acuerdo, se está haciendo un acuerdo con una propiedad que en ese momento no le pertenece al municipio todavía, ¿verdad? Entonces es algo que tenemos que evaluar, que tenemos que ver y que tenemos que pensar. Sí. Y de esa forma comienza, ¿verdad?, esa gestión con el estorbo público y esta compañía que se encarga de hacer este enlace. Estas compañías, según revisó y que había manifestado la representante María de Lourdes Santiago y Denis Márquez, ¿verdad?, y la senadora María de Lourdes Santiago y el representante Denis Márquez lo habían referido al Departamento de Justicia para que fuera evaluado, porque nadie está evaluando y nadie está monitoreando esos contratos que se están realizando para manejar esos estorbos públicos. Y quizás, Verónica, y sé que quieres intervenir, voy a aprovechar los 2 segundos de silencio de Elian durante el día. No, Elian me traiciona, así que... Gracias. Verónica. Elian prefiere que no hable. Elian me tienes cosas más importantes que hacer. Me traiciona, así que va directo a la teta y te toca a ti, Vero, dale. Sí. Bueno, y tal vez ese es parte del primer problema con el proceso, incluso antes de que la compañía empiece a hacer algo, es que el municipio se está lavando las manos y se está desligando de ese proceso. Y lo hemos visto, o sea, no porque no nos contaron proyectos. Yo recuerdo un proyecto en Arecibo específicamente, que la gente amaneció con letreros de estorbo público en su casa, y cuando fueron donde el alcalde no sabía nada, no sabía que eso estaba pasando. Como si vas a hacer una delegación de una facultad municipal, ¿verdad? Como todos los poderes, uno tiene que ser limitado y 2, tú tienes que supervisar ese esfuerzo. Claro, y quizás ir un poco a la delegación. Yo creo que uno de los poderes que tuvo, ¿verdad?, esa conferencia de prensa en aquel momento que dio el PIB, fue sumamente importante porque precisamente se hablaba de eso, se hablaba, los municipios están en unas condiciones económicas, no todos, pero la mayoría en unas condiciones económicas precarias. De momento empiezan a delegar áreas en las que sí tienen el expertise, porque los municipios deben tener ese inventario de las propiedades. El municipio es el que puede expropiar, ¿verdad? Porque el Estado es quien puede expropiar, las compañías privadas no son las que tienen a cargo el poder de expropiación. Pero de momento hay un proceso no solamente de lavarse las manos, sino que incluso hay una complicidad, porque el municipio sí aparece en estos procesos, no solamente para completar el proceso de expropiación, sino para cobrar las deudas del crimen. Así que el municipio ausente no está desaparecido. El municipio existe en esta andamiaje de los estorbos públicos, y literalmente estas compañías se dedicaban no solamente a buscar el estorbo público, a buscar hacer el proceso de expropiación, a que la gente que se le estaba expropiando, incluso uno de los casos, y tengo que señalar aquí el rol del Centro de Periodismo Investigativo, que no solamente hizo una nota, hizo 4 notas sobre este tema, hizo una serie, ¿verdad? Si no me equivoco, 3 o 4 notas de este tema, diciendo que había gente que vivía la casa y cómo tuvieron que empezar a meter dinero, literalmente un esquema de explotar a la gente en un proceso de tratar de salvar su techo en medio de una crisis de vivienda, y a veces hasta las mismas compañías comparecían como compradoras en los procesos. Así que claro que hay una responsabilidad de los municipios que nos parece importante, ¿verdad?, señalar y que no se puede delegar. La responsabilidad sigue siendo indelegable. Sí, definitivo. Entonces este asunto de dar carta blanca y después no supervisar a las compañías es lo que genera uno de los problemas principales, ¿verdad? Porque si tú delegas y después te olvidas, pues entonces ¿qué va a pasar, verdad? Y entonces vemos en municipios, reseñaba el Centro del Periodismo Investigativo, algunos alcaldes, que sencillamente lo que decían era, mira, es que yo le di una lista en tales comunidades, que eran comunidades empobrecidas, y ahí no había, ellos no se metían ahí, sí se metían a organizaciones y a espacios donde sí podían generar dinero. Entonces no estamos realmente bregando con el asunto de los estorbos públicos, estamos bregando con cómo esta compañía puede generar dinero para su beneficio personal, porque en todas esas notas del Centro de Periodismo Investigativo, la constante era que las arcas municipales no estaban recibiendo ningún tipo de beneficio de estos procesos. Oye, y que va a otro de los puntos, y esto siento que es mi machaca con los estorbos públicos, que es el rol que juega el crimen aquí. ¿Cuántas de estas propiedades se han convertido en estorbos públicos? Porque el dueño de la persona dueña de esa casa murió y sus herederos no la pueden o no la quieren heredar, ¿verdad? Porque también están heredando una deuda con el crimen, una deuda que se puede haber estado acumulando por décadas, ¿verdad? Una vez pierde esa exención, terminas con una casa que vale $100,000 con una deuda de $150,000. Si no podemos manejar
cómo, ¿verdad? Cómo ese proceso de deudas que se acumulan, cómo se pueden garantizar, ¿verdad? Que la persona pueda recuperar una casa, darle un beneficio a la comunidad del propio municipio, pues vamos a seguir teniendo problemas como este. Sin contar, ¿verdad? Que si es un proceso de expropiación, ¿verdad? Y aparece el dueño legítimo, ¿verdad? De esa casa o el heredero legítimo. Si le toca algo de ese fondo de expropiación es lo que sobre después del crimen. Así que pues posible después del crimen y de los costos del proceso. Del crimen, de los costos del proceso, si había algún otro embargo por cualquier otra cosa. Así que si era algo que alguien esperaba que pudiera ser su vivienda o que en efecto era su vivienda, puede que termine literalmente en la calle. Claro, y fíjate, donde se presenta esa propuesta de perdonar las deudas del crimen, que es algo que incluso se había presentado en su momento, no sé si ustedes recuerdan cuando se iban a vender la deuda, se vendía como parte de los paquetes a los acreedores. Se hablaba incluso pues, de la resistencia de los municipios, pero un poco los municipios están bien pillados, porque esa deuda de por sí, de hecho, está en pérdida, ¿verdad? Si la casa vale ahora mismo, una de las datos que reseñaba el CPI era esta casa, pues que la casa se tasó en 11 mil pesos, pero entonces la deuda del crimen era de 40, pues no, ¿verdad? Porque la deuda del crimen supera por mucho el valor, y el hecho de que no haya un cap, de que no haya un tope a donde pueda subir esa renta, pues también es un problema. Una de las cosas que hace en este proceso, ¿verdad? A veces la gente, pues, pensamos en el municipio, pensamos en las compañías privadas. De hecho, el CPI habla de vínculos entre algunas de estas compañías y los partidos principales del país, uno de los partidos principales en particular, pero llama la atención también el rol de los tribunales, ¿verdad? Y hablan de que esto no ocurre en el vacío, esto se da en un tribunal donde pues los jueces, hay una frase por ahí que dice que los jueces no deben creer las cosas que nadie más creería, Glory, y se habla de esas injusticias en el proceso. Sí, sobre todo en el asunto de cómo se justifican, estas compañías justificaban los supuestos gastos que habían tenido de mantenimiento. Y un poco para contextualizar, estas compañías manifestaban asumir los costos de mantenimiento de estas viviendas durante el tiempo que durara para poder hacer la expropiación y que esa expropiación fuera se lograra, ¿verdad? Y poder hacer esa venta. La situación es que cuando vemos estos costos, han sido estos costos que alegaban que las compañías en los diferentes casos sometían, pues fueron cuestionados, ¿verdad? Porque número uno, en ocasiones eran exactamente los mismos costos para una propiedad que para otra. Por ejemplo, se menciona en estos artículos del CPI que habían en un momento 40 propiedades que se había gastado el mismo dinero exactamente en los mismos renglones. Entonces, era el mismo template. Era el mismo template y le daban copy-paste. Entonces, ¿qué pasa? Cuando venimos a ver facturas, alegadamente, de facturas que subían a los $20,000, y además que entonces, como parte de los costos, la tasación que era pagada por la misma compañía, el tasador decía, esta casa hay que demolerla, y eso se veía en una casa, en otra, y todas las estructuras, entonces hay que demolerla. Y al final no se demolían tampoco. Claro que no, porque en 2 meses se vendían en el triple. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? No, que es que estamos gastando, qué sé yo, $600, $2,000 en el mantenimiento, pero las fotos que le presentan al tribunal de la condición de la vivienda están completamente abandonadas. Pues bueno, le estás dando el mantenimiento que te costó $2,000 o no se lo estás dando. Porque es contradictorio, ¿verdad? Entonces, el peligro de que los tribunales acepten esto sin cuestionar, sin pensar, sin reflexionar, que no todos los jueces lo hacen, pero sí ha habido, sin decir, ok, vamos a mirar esto bien, justifícame estos gastos para entonces poder aprobar esta factura. Esa pieza estuvo faltando, ¿verdad? Y está faltando en algunos de los casos todavía, y es algo que le impone entonces presión a la gente que sí quiere y que sí está en posición de luchar por su vivienda para entonces poder demostrar que esa factura esté correcta. Y creo que eso es importante también tenerlo presente. La mayoría, o sea, no todos estos casos, aunque hablamos de abandono, no significa que la casa realmente fue literalmente abandonada. Claro. A veces las circunstancias se vuelven inmanejables para la gente. Pienso también en nuestra diáspora. El 10% de la gente se fue en la última década. Mucha de esa gente todavía tiene la ilusión de regresar, pero siente que no tiene las posibilidades económicas o sociales de hacerlo. Así que tienen una casa aquí esperando por ellos, o la idea, ¿verdad?, de que ahí es que van a volver, pero su vida se está desarrollando en la Florida ahora mismo. Así que cortar el patio, ¿verdad?, cortar el pasto en el patio todos los 2 meses no es exactamente una prioridad. Incluso la gente que viaja. Porque hay gente, por ejemplo, qué sé yo, pensando yo en los abuelos que se van 4 meses a pasar temporada. Porque no hay servicios médicos aquí, de momento pues hay que moverse.
Y me parece que eso es bien importante, también eso es una realidad. Claro, y es una realidad porque te vas por 4 meses, tienes ingresos limitados, lo que vives es del seguro social, no Claro. de dedicar, ¿verdad? Una cantidad de dinero a que venga alguien y corte el pasto, etcétera, etcétera, pues realmente pues problema. Y si vale la pena aclarar, por si acaso, que el Código Municipal tiene protecciones particulares para propiedades que están habitadas. Y en principio se supone que una casa habitada no se ha declarado un estorbo público. Pero también sabemos que eso depende de la capacidad de la persona de levantar ese argumento y defenderse del proceso. Y una de las cosas que va probablemente a requerir que se entere. Si no está en Puerto Rico, tal vez no se va a enterar. Exactamente. Una de las cosas, ¿verdad? Y voy a hacer estas partes, ¿verdad? Aquí haciéndole cucas monas a Elian, que estamos en uno de esos extraños momentos de conexión espiritual, mientras hablamos de estorbos públicos. Me parece también importante señalar no solamente el hecho de que los estorbos públicos de momento se han convertido en un tema de mucha atracción, particularmente porque la baja en el inventario de vivienda de momento no solamente generó el apoyo de grupos, los usual suspects, que son la gente que no tiene casa, las organizaciones que defienden el derecho a la vivienda, y otro tipo de organizaciones de ese tipo, ¿verdad? De momento pues ha generado un tema mayor, particularmente porque pues la verdad es que hay que aumentar el inventario de vivienda y de momento pues sectores de bienes raíces, incluso sectores financieros, de momento están mirando los estorbos públicos. Incluso yo creo que yo he visto un pequeño movimiento por parte de la Asociación de Constructores o Desarrolladores, más bien debo decir en general, hablando ya quizás con un poquitito de mayor apertura sobre la posibilidad de rehabilitar, porque no hay de otra, no hay a dónde construir, no hay dinero para construir tampoco. Y me parece que eso ha cambiado la dirección y que es hora de mirar a los estorbos públicos, pero también de ser muy cauteloso, porque los estorbos públicos son un negocio muy lucrativo. A lo que voy con esto es que esas enmiendas de ley que nosotras llevamos tiempo y que la gente lleva en este país, mucha gente, ¿verdad?, que sufre lo que es tener una casa pillada por una herencia, que tu casa de al lado esté en un pleito que no se acaba de resolver y sigue abandonada y pasa el tiempo y pierde el valor tu propiedad, ¿verdad?, que es una inversión de vida que muchas veces es la inversión que las familias en Puerto Rico, es la principal inversión que hace la gente, las familias en Puerto Rico, de momento se sigue depreciando y depreciando y depreciando por la manera, las condiciones alrededor, que de momento veamos paquetes de medidas de política pública que van encaminados a agilizar un proceso, pero no en beneficio de la gente, sino agilizar un proceso en beneficio del financiamiento, en beneficio de la especulación. Y me parece que eso es importante. La gente dice, para que la propiedad esté en desuso, pues mejor que la desarrolle alguien. Vamos a tener una conversación entonces de cuáles van a ser los indicadores de vivienda asequible, cómo vamos a atender el hecho de que queremos que la gente repueble los cascos urbanos. Mira, no repoblar los cascos urbanos y hacerle eso a municipios que de por sí ya están desangrados. Es literalmente matar lo que queda, ¿verdad?, de estos gobiernos municipales. Pienso, por ejemplo, en un tema relacionado, pero no, y sé que ya el tiempo empieza a apretar, pero hablar un poco de lo que está pasando también en Manatí, donde el gobierno acaba de coger 4 propiedades en desuso y con unos fondos federales que son los fondos HOPE, desarrolló estos 4 edificios o los está desarrollando en vivienda asequible, literalmente proponiendo hacer un retrofit, hacer una rehabilitación con énfasis no en que vengan a especular, incluso en vez de priorizar comercios que posiblemente también hacen falta, priorizó el tema de la vivienda, porque si la gente se queda, pues no hay desarrollo económico posible. Y hay varias medidas, por años se ha tratado de repoblar esos cascos urbanos, se han establecido incentivos económicos, se han tratado de hacer programas. Pero leyes especiales para llevar a la gente a los cascos urbanos, pero igual, mientras con una mano hacemos eso, por el otro lado, entonces también le vendemos la idea a la gente de que ese no es el mejor espacio para ti, que tu espacio es en la urbanización, en el suburbio, y le das incentivos para que se vayan por el otro lado también, y dejan esas comunidades como pueblos fantasmas. Si uno puede llegar el mediodía de un lunes a la Plaza Un Pueblo y conseguir parking en menos de 10 minutos, ese pueblo está muriendo. Pero decir que ustedes saben que aquí, en su momento, no sé si ya lo hemos mencionado, ¿verdad?, en esta nueva temporada de Tus Derechos al Día que se consigue a través de nuestro canal de YouTube, donde ustedes se suscriben. Es que tengo que decir todo cuando Elian no está en la teta porque es el momento de silencio. Y yo tengo ahí que aprovechar esos momentos de productividad y decir todo. Así que pues este es el momento de decir todo lo que está pasando en mi vida. Pero hablar un poco, ¿verdad? Y esto está conectado al hecho, lo que tú acabas de decir, que la idea sería repoblar esos cascos urbanos.
donde hay una concentración brutal de estorbos públicos, con muchas razones, ¿verdad? Hablar también entonces de cómo otros incentivos, como los incentivos de Low Income Housing Tax Credit, que son los incentivos estos que se hacen usualmente para edificios, donde tú le das un incentivo al desarrollador para que rehabilite o para que construya viviendas de bajo costo y por un tiempo X, por varios años, tiene que mantener esas rentas, son de alquiler, asequibles y eventualmente la puede subir a renta mercado, ¿verdad? Pues en Puerto Rico ahora hay un modelo que se está probando que es Low Income Housing Tax Credit para hacer urbanizaciones, o sea, es casas terreras. Y esto es importante porque parecería eso, en vez de meter a la gente en los cascos, en vez de meter a la gente cerca de todas las cosas que, ¿verdad? En teoría están, ¿verdad? Que no están, pero se supone como salud, transporte. Pero no está porque tú no hay pones a la gente no está porque no lejos. están los servicios. ¿no? Claro, pero es el ciclo vicioso, Claro. es huevo y gallina, ¿no? Glory, ¿vas a decir algo? No, continúa. Pues que nada, veo eso ahí bien marcado. Y con esto de la falta de indicadores de vivienda, con el tema de los estorbos, mencionar bien de paso que Hispanic Federation sacó un informe que literalmente recoge los hallazgos que ya el profesor Raúl Santiago Bartolomé como el profesor Deepak Lamba habían sacado hace varios meses atrás, un año ya. Yo creo que sí. Un 2022. Yo creo que fue Parece como yo siento que yo llevo como 800 años en este año, Verónica. pero ¿Cuántos probablemente. Y cuando pensamos en short term, siempre pensamos en Raúl. Yo no sé si eso es algo que a él le gusta. Pero cuando yo pensé... Siempre pensamos en Raúl y Exacto. tal vez por eso sentimos que lleva mucho más tiempo. Exacto, cuando yo pienso en hace 20 años, yo pienso en 1990. Así ¿Eso que fue hace 20 años? eso fue hace 20 años, exacto. Así que pues nada, hace un poquito de tiempo, creo que como un año, el profesor Raúl Santiago Bartolomé, que posiblemente es planificador, pero además es la persona que más sabe de alquileres a corto plazo en Puerto Rico, sacó este estudio con hallazgos sobre los Airbnb, hablando de los casi 30,000 unidades de Airbnb y que los Airbnb en la vida real aumentan la renta. Y eso nosotros lo escuchamos y la gente lo escucha y la gente te dice, pues claro, eso no hay que ir a estudiarlo a Harvard. La gente dice eso, ¿verdad? Pero sí era importante que salieran datos concretos sobre cómo la concentración de alquileres a corto plazo aumenta la renta entre un 7 a un 11% en distintos lugares o incluso mucho más hasta llegar al 20% y hablar de concentración de alquileres a corto plazo en lugares como en Vieques, en Culebra, en Rincón, en San Juan y cómo es un problema no regular los alquileres a corto plazo. Me parece importante con el tema también de los alquileres a corto plazo, el hecho de que después de ese estudio salió un estudio de Foundation for Puerto Rico, no sé si ustedes lo recuerdan, de los alquileres a corto plazo, sí, lo recuerdo. y que después el gobernador tomó un breakcito para mencionar el estudio y dijo, ¿vieron? Solamente hay 1% de las viviendas en Puerto Rico son Airbnb. Pero se le olvidó decir dónde es que están esas viviendas ubicadas y la crisis de vivienda que hay en esos espacios, ¿verdad? Que es un 1% a nivel de todo Puerto Rico, pero en lugares como Vieques es hasta el 20 y pico %. Así que este estudio, lo diferente que tiene este reporte es que hicieron además unas entrevistas comunitarias y la gente, ¿verdad? Reaccionó las cosas que decimos, pues que los alquileres aumentan la renta, que los alquileres a corto plazo son un problema de seguridad. Y entonces un poco traer propuestas, pero resalta el hecho de que este tipo de estrategias de vivienda, que tú puedes decir son privadas, y la gente rápido dice hay que sacar las manos del mercado porque el mercado se autorregula y todos esos disparates que escuchamos, ¿verdad? Y que la gente está pasando ahora en vida con las aseguradoras, etcétera, etcétera. Decir que el problema con los alquileres a corto plazo, uno de los problemas es que no tienen ningún indicador, este tipo de estrategias que se incentiva, se motiva el turismo, se cobra un room tax. No, a nadie le importa, como en el tema de los estorbos, cómo se relaciona esto a la crisis de vivienda. No está en el tintero. Esa conexión a veces no la hacemos, incluso cuando están las alternativas. Una de nuestras propuestas, así con los fondos CDBG, por ejemplo, utilizar esos fondos. No necesariamente ni siquiera para eliminar estorbos, para evitar que casas que están en más o menos mal estado puedan convertirse en estorbo. La gente tiene dinero en mano, tiene vouchers en mano para comprar casas y no las encuentra porque no quieren bregar con vivienda porque el mercado está por las nubes, ¿verdad? Y no irá con el dinero que sube hasta $200,000 dependiendo de cuánta gente vive en la casa. Y aún así todavía no pueda comprar una casa. Pues una de las razones y una de las propuestas que se le ha hecho el Departamento de la Vivienda cambia la regla y permite que parte de ese dinero se pueda utilizar para comprar casas que tal vez necesitan algunas mejoras. Tal vez no la puedas hacer nueva con los fondos, pero un retrofit puede ser suficiente para que pase la inspección y la puedas adquirir. Y ahí de paso consigue que esa persona que tiene un voucher que le dijiste que fuera a buscar otra vivienda, la consigas, evitas que esa propiedad se convierta eventualmente en un estorbo porque nadie la compra porque te necesitaba alguna reparación. Claro, resolviste dos problemas con una sola situación. O ninguno.
O ningún problema con una sola situación. Queremos también decir varias cosas. Nosotras en Ayuda Legal Puerto Rico estamos recibiendo casos también de personas que tengan situaciones de declaraciones de estorbo público que ponen en riesgo su vivienda. Así que las líneas de ayuda al 787-957-3106 están abiertas, ¿verdad? Para atender este tipo de cosas. Pero además, Glory, seguimos con el chat extendido. Sí, tenemos un chat en vivo que opera de lunes a viernes. Pero le hicimos un cambio este año y estamos haciendo un horario extendido de lunes a jueves hasta las 7 de la noche. Para todas aquellas personas que trabajan, que no pueden conectarse durante sus horas laborables, pues tienen un espacito de 5 a 7 para poder conectarse y le va a atender una abogada en vivo que va a contestar sus preguntas y que le puede dar información legal sobre el tema que usted interesa conocer. Así que les pedimos que nos visiten en ese horario también, ¿verdad? Opera de lunes a jueves, como saben. Nuestro horario regular comienza a las 9 de la mañana. Tenemos un breakcito de almuerzo a las 12, ¿verdad? Porque nos da hambre. Somos abogadas de verdad, no somos ChatGPT. Y entonces a la 1 de la tarde regresamos y estamos hasta las 7 de la noche de lunes a jueves. Y los viernes estamos hasta las 5 de la tarde. Somos abogadas de verdad, no somos ChatGPT. Voy a poner eso de eslogan para este capítulo de Ayuda Legal Puerto Rico. Yo quiero saber que aquí hay que empezar a grabar las conversaciones que tenemos antes, ¿verdad? Aquí con la gente de Webnéticos, con Wilton Vargas, que nos escucha, ¿verdad, Wilton? ¿Tú nos escuchas? Wilton nos escucha tener conversaciones sobre He-Man, Conan the Barbarian. ¿De qué más hablamos hoy? De merengue. De merengue. Hablamos de Frankie Ruiz, de Cheo, cantamos. Y esas conversaciones hay que recogerlas, ¿no? Glory, ¿tú estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Verónica González. No. Yo, si algo odio del mundo digital es que ya las cosas no pasan al olvido y todo queda por siempre en el internet. Y yo la verdad resiento mi huella digital. ¿Tú necesitas el olvido? Yo creo que el derecho. Tú tienes un derecho al olvido. Yo creo que el derecho al olvido. Y a la eutanasia. No sé si el hermano del olvido. También. Ay, Dios pero mío. me refiero al olvido y poder quitar mi huella del mundo digital y poder recuperar mi imagen y mi privacidad. En Puerto Rico no está reconocido, por lo de que existe. A mí me gusta la playaera. Me gusta eso. También por privacidad. En la privacidad de mi hogar o de mis espacios. En el clandestinaje. No en el mundo abierto. En el clandestinaje. Pero si nos vieran, que aquí se han hecho los mejores performances en esta mesa. Bueno, gente, bien agradecida por el espacio, bien agradecida a la gente de Webnéticos, Aeronet, que da al internet este espacio. Y nada, seguimos y quiero darle también pedirle a la gente que se sigan suscribiendo a nuestro canal de YouTube, Ayuda Legal Puerto Rico, que nos sigan escuchando y que también nos sigan hablando de temas que sé que quieren que toquemos aquí. Ya venimos la próxima semana, vamos a hacer una actualización de lo que está pasando con los partidos políticos y las campañas y el tema de vivienda y el derecho a permanecer. Y tenemos cosas que contar de las reuniones que hemos tenido con los distintos partidos que han sido bien interesantes. Bien interesantes. Lo mejor está por venir, ¿verdad? Ese eslogan lo puedo usar porque ya no se usa. ¿Verdad? Sí, me despido. Bueno, nos despedimos, gente. Gracias. Mutis.